Hoy, 30 de julio de 2024, se ajustan 177 años del inicio de la guerra de castas. Necesitamos entender el proceso histórico que le dio origen. En un primer momento podemos mencionar que la península de Yucatán, como gran parte de la República Mexicana, estuvo sujeta a una colonización, a prácticamente una invasión de los españoles. Llegaron, colonizaron, establecieron sus sistemas económicos. Uno de los primeros que establecieron es la encomienda, aunque no se reconoce propiamente como un apartado económico, sino como una cuestión espiritual, porque la encomienda tenía el propósito de que las personas que estaban en el territorio, una vez llevada a cabo el sometimiento físico y empezara la conquista espiritual, y esas personas deberían ser encomendadas a un encomendero, y el encomendero era un descendiente del español. Entonces, esta encomienda fue un sistema prácticamente económico, porque el encomendero le exigía, le demandaba a los indígenas, a los mayas, contribuciones de, por ejemplo, piel de venado, cera, miel, algodón, mantas de algodón, y eso es lo que le daban al encomendero. A su vez, ellos trajeron también plantas y trajeron también animales. Estas plantas y animales también se usó la mano de obra indígena para hacer producir la tierra, para sembrar y criar animales. En ese sentido se crearon lo que le llamamos estancias, ya sean agrícolas o ganaderas, dependiendo de la actividad económica que realizaban. Las estancias eran clasificadas ganaderas si la mayor parte de la actividad de los encomendados estaban enfocados a la cuestión de la ganadería o de la agricultura. Pues de la encomienda evoluciona a la estancia, y de la estancia evoluciona a la hacienda. Entonces, en esta etapa de la hacienda, la mano de obra se recrudece, las horas de trabajo son muy forzadas. El sistema que trajeron los españoles es un sistema prácticamente feudal, a pesar de que ahí estaba ya en decadencia. Ya había ciertos cuestionamientos sobre ese sistema. Se establece aquí en México ese sistema a través de la hacienda, ¿no? Y con antecedente de la estancia y de la encomienda. En la hacienda se hacían todo tipo de trabajos. El hacendado no tenía necesidad de adquirir algún artículo o un bien fuera de su hacienda, pues todo se hacía en ese espacio, ¿no? Entonces ellos, los hacendados, participaban en la política, participaban en la cuestión económica, y prácticamente ellos eran los que gobernaban en el país, y los que tenían notoria influencia en las decisiones políticas del Estado. Y tenían a su favor la cuestión de la justicia. Los mayas que estaban en las haciendas no podían escaparse, y si lo lograban hacer, eran sometidos a juicios o regresados a la hacienda. Prácticamente era un sistema esclavo, que no se usaba la palabra esclavo. Prácticamente la persona vivía esclavizada a través de un sistema de la tienda de raya, y nada más se le daba la comida a las personas, y ahí tenían a su familia, y estaban todo el día al servicio del hacendado. Pues esta situación incomodó notoriamente a los mayas, porque habían castigos públicos donde eran azotados, donde eran despedazados con caballos, donde el hacendado exigía derecho de pernada. Es una violación prácticamente constante a la integridad del ser humano. Entonces hubieron indicios también de un levantamiento con Jacinto Canec, que estuvo recorriendo la península de Yucatán, y fue enjuiciado, y se apaga el movimiento, la inconformidad ante la situación que estaba imperando en la península de Yucatán. Entonces los mayas, cansados de esta situación, este sistema, pues deciden convocar
hacer un levantamiento y empezaron a juntar maíz, empezaron a juntar elementos para armar una oposición contra este sistema. Y Jacinto Pat, Manuel Antonio Ay, fueron los primeros líderes indígenas que se alzaron la voz contra el sistema de esclavitud que estaba imperando en la península de Yucatán. Entonces, el 30 de julio de 1847 es que estalla la guerra, ¿no? Entonces, el gobierno de Yucatán, cuando se dio cuenta que era un movimiento que estaba teniendo más seguidores, más mayas se sumaban al movimiento, convocó a su ejército, llamó a su ejército para sofocar el movimiento y para ir replegando a los mayas hacia la parte del corazón de la península de Yucatán. Y para esto, pues los mayas tenían mucha habilidad porque conocían el territorio y no eran fácilmente aprendidos, ¿no? Entonces ellos permanecieron en ese punto donde está actualmente el estado de Quintana Roo y donde están, por ejemplo, en el estado de Campeche, en la franja limítrofe, el punto Hut, era como el corazón donde estaban los mayas. Entonces, el gobierno de Yucatán, en 1853, viendo que no podían contra los mayas, convocaron, hicieron acercamientos con la Iglesia Católica, que los sacerdotes llegaran hasta donde estaban ellos y convencerlos de no seguir la guerra, y firmaron una pacificación en Belice. En 1853 firmaron un convenio de paz en Belice. No todos firmaron el convenio. Los Cruzó y todos esos que estaban en la parte de Quintana Roo no entraron, siguieron manteniéndose rebeldes. Y por la parte de Campeche entonces se concentran los indios pacíficos del sur, así se les llamó. Y esos indios pacíficos del sur mantenían una economía de pillaje, entraban en las comunidades y se robaban las cosas y los cultivos para poder sobrevivir, porque estaban pues en guerra, ¿no? Entonces fueron formando varios cantones, así le llamaban al acuartelamiento de los mayas en ciertos lugares. Se formaron varios cantones de indios pacíficos. Ahí está Xcaja, está Chunec, está todo lo que ahora es actualmente los ejidos que se lograron formar después de la Revolución Mexicana en 1821-22. Se empieza a hacer un reparto de la cuestión ejidal. Todo lo que es esta parte de los chenes, ahí se quedan a vivir. El gobierno por parte de Campeche en 1874 manda a hacer un cuartel, que es el cuartel militar de Iturbide. Iturbide, ahí en los chenes, se hace un cuartel militar para impedir que los mayas llegaran hasta aquí a la ciudad de Campeche, ¿no? Porque tenían temor de que esos mayas llegaran por la parte de Pich, se introdujeran de Sivachén hacia Pich y llegaran a Campeche. Entonces tenían que cuidar esas fronteras, porque de no tener la protección por ese lado, era muy fácil llegar hasta Campeche. Entonces se les estuvo replegando. Ahí estuvieron mandando a los militares por parte de Pablo García, que fue el primer gobernador que tuvo que enfrentar esta situación. Y los mayas se mantuvieron ahí. Entonces manda al general Bravo, Porfirio Díaz, en 1901, y toma de sorpresa varios cantones de los mayas, y ya fue que toma control de toda esta parte de Quintana Roo, ¿no? Y los mayas quedaron viviendo ahí. Los mayas, considerados los mayas rebeldes, se quedaron ahí con varios elementos también culturales, prácticas religiosas todavía que se conservan ahí. En Xcacalguardia, por ejemplo, hay una tradición ahí de tipo militar y de tipo religioso que conservan allá. Y por la parte de Campeche se quedan ya los cantones pacíficos, como Xcaja, como Chunec, como Xmabén, como Mesatunich
y otros cantones que se formaron y que se desaparecieron, pero la gran parte de esos cantones de mayas pacíficos del sur, cuando hubo la oportunidad con Ramón Félix Flores y con Lázaro Cárdenas de un reparto agrario, ellos solicitaron las tierras al gobierno federal y entonces se les fue dotando de ejidos y esa guerra que empieza en el 47 se va disolviendo poco a poco hasta que hoy se conforman en ejidos. Pues es hoy que se ajusta los 177 años, lo que vale la pena reflexionar sobre este acontecimiento histórico tan importante que dejó marcado a muchas familias campechanas y también muchas familias indígenas se perdieron, ¿no? Porque inclusive hubo una venta de ellos a Cuba, se vendieron muchos mayas a Cuba, muchas personas pudientes que tenían barcos y todo, tomaban preso a los mayas y los vendían a Cuba como una medida para pacificar o para, de alguna forma, para impedir que los mayas se organizaran y que continuara la guerra. Pues hoy son 177 años que se ajustan del inicio de la Guerra de Castas, un 30 de julio de 1847.